Seguimos con estos capítulos para elegir a los jugadores más importantes en la historia de cada país, parte 4. Y comienzo con Inglaterra. Para mí es Bobby Charlton, que es un líder de esa Inglaterra campeona del mundo en 1966. También líder del United, que fue campeón de Europa el año 68. Un crack, un tipo que jugaba en el mediocampo, pero también era delantero, que tenía gol. Un tipo que trascendió. Cuando uno se habla de Inglaterra, el fútbol inglés, no pensemos en el 2024, porque alguien me va a decir ahora Jude Bellingham. Hablemos de la historia. Si uno ve libros, si uno ve documentales del fútbol de Inglaterra, claramente aparece el nombre de Bobby Charlton y nadie lo duda. Es cierto, Bellingham en el futuro, quién sabe, podría liderar a su selección a ser campeona de Europa o del mundo. Y ahí podemos entrar a abrir el debate, pero por lo pronto el debate está cerrado. En Ecuador hay un tema etario, porque alguien podrá decir Alberto Spencer, el goleador histórico de la Copa Libertadores de América, crack de Peñarol, muy importante en la historia del fútbol sudamericano, pero también está Luis Antonio Valencia, que llegó al Manchester United y jugó muchos años en la Premier League, un tipo que se mantuvo en la alta competencia, porque muchos jugadores de Sudamérica llegan a Europa y duran 2 años y se devuelven o pasan a un club menor. No, él se quedó en el United durante mucho tiempo, donde gana la Europa League. Cuando estaba Mourinho como técnico. Entonces uno dice, ¿por qué no puede ser él? Es difícil elegir a uno de los dos, la verdad. Yo hasta antes de la aparición de Valencia ni dudaba que fuera Spencer, pero ahora uno puede decir, entre uno de los dos hay debates a favor, argumentos a favor de uno y de otro. Si me apuran, sigo diciendo Alberto Spencer, a sabiendas de lo que representa en el fútbol sudamericano y lo que logró en la Copa Libertadores. Voy a pasar a San Marino, una selección, un país, un fútbol bastante menor con respecto a otros, pero para hablar de el histórico Andy Selva. Sabrán ustedes de que San Marino ha ganado un partido en su historia, que es la vez de la cual no ha vuelto a ganar hace ya 20 años, un amistoso con Liechtenstein. ¿Quién hizo el gol? Andy Selva. Andy Selva es el goleador histórico de San Marino con 8 goles, 8. O sea, cuando ustedes ven otras selecciones que los goleadores históricos tienen 80 goles, 60 goles, 50, en San Marino el goleador histórico tiene 8 goles. Andy Selva. ¿El jugador más importante de la historia de San Marino? Claro que sí, pues el tipo es un ídolo, es Dios, por lo que logró en esa selección que constantemente pierde, constantemente es goleada. Cuando empata lo celebra como una victoria y ahí está ese tipo. Así que acá hago como un apunte, un pie de página para hablar de este país que es menor con respecto a otros, pero que también tiene un jugador más importante, Andy Selva. En Japón, hoy digo Hidetoshi Nakata. Jugó en el fútbol italiano, fue campeón con la Roma el año 2001, de esa Serie A italiana donde estaba Totti, estaba Batistuta, un equipazo. Creo que es un muy buen jugador que estuvo mucho tiempo también en ese fútbol, trascendió. Por eso hablo de importancia, no de calidad, o no solo de calidad, que suma, pero la importancia lo incluye todo, los títulos, la calidad, y ahí Nakata es uno para mí, sin duda. En Escocia, Kenny Dalglish. Hay buenos jugadores en la historia del fútbol escocés, sin duda, pero lo que logró Dalglish es muy importante. O sea, el tipo ganó 3 Champions con el Liverpool, es el goleador histórico de su selección, un tipo que trascendió. Es cierto, cuando se habla del Reino Unido, Escocia es casi hermano de Inglaterra. Uno dice en el extranjero, por decir de una forma, pero sí, salió de Escocia e hizo historia, y no en cualquier club, en el Liverpool. Así que me parece perfectamente ser considerado como uno a Dalglish. En Venezuela, Juan Arango. Llegó al fútbol alemán, lideró a Venezuela en su mejor campaña en una Copa América en el año 2011, cuando llegan a semifinales. Lamentablemente para nosotros, ustedes se recordarán, eliminan a Chile en cuartos de final. Lo que representa a él, uno de los jugadores más importantes en la historia de su selección, por lo tanto, el más importante en la historia de ese fútbol. En Serbia, yo elijo a Dragan Stojkovic. Jugó el Mundial del 90 y el del 98 con esa selección yugoslava. En el 90 quedan eliminados con la Argentina, recuerden ustedes, en cuartos de final por penales, ahí con Goicoechea siendo clave con sus manos, atajando penales. El tipo representa mucho en ese fútbol yugoslavo, que después pasó a llamarse Serbia, entenderán ustedes en ese tema político donde Yugoslavia pasó a ser Serbia, Croacia y muchos otros países, pero en lo que corresponde a Serbia, donde se mantiene la capital Belgrado, Stojkovic es el jugador más importante para mí en la historia de ese país, pese a que algunos podrán considerar a Dejan Stankovic, que fue campeón en la Lazio, fue compañero de Marcelo Salas, pero lo de Stojkovic es más trascendental. Paso a Canadá, donde tampoco hay debate, el pañuelo estaba tirado en el suelo, llegó y lo recogió Alphonso Davies, campeón de Europa
con el Bayern Múnich, campeón del mundo con los bávaros, llegó a un mundial después de mucho tiempo con su selección, va a jugar la Copa América de mediados de año, será rival de Chile, por cierto. Alphonso Davies es uno, tranquilo. Quien era antes, da lo mismo. Alphonso Davies es hoy día, y con distancia para atrás, mirando para atrás, el jugador más importante en la historia de Canadá. En Bosnia, otro que también es rápido de decir, Edin Dzeko, es el jugador con más partidos en la historia de la selección, el jugador con más goles en la historia de la selección, jugó en el Inter de Milán, jugó en el Manchester City, fue campeón en ambos equipos, un buen jugador, un goleador, de los goleadores en actividad con más tantos en la historia, un jugador que destacó, un jugador que hizo importante a un país y que incluso lo llevó a disputar un mundial. Paso a Arabia Saudita y digo Sami Al-Jaber. Algunos se acordarán de este arquero que disputó muchos partidos, más de 100, Mohamed Al-Yayea. Sí, pero Sami Al-Jaber, aparte de disputar 4 mundiales con los saudíes, hizo el gol ante Marruecos en 1994 que implicó el primer triunfo de los árabes en la historia de los mundiales. Fue el primer asiático en hacer goles en 2 mundiales consecutivos. No es cualquier jugador, trascendió a su país, trascendió a su continente e hizo historia en los mundiales. Por lo tanto es el más importante para mí en la historia de ese país. En Noruega, a ver, habían 2 jugadores prácticamente contemporáneos. Jon Arne Riise, siendo jugador del Liverpool, campeón de la Champions el año 2005, y Ole Gunnar Solskjaer, que fue campeón de la Champions y del mundo con el United del año 99. ¿Cuál de los dos es más importante? Para mí, Solskjaer, por la importancia que tuvo en esa final del 99, que el United le da vuelta agónicamente al Bayern Múnich. Ante eso alguien dirá, pero se te está olvidando alguien. Sí, está recién partiendo Erling Haaland, tiene mucho por dar, por cierto, pues ya ganó la Champions con el City, fue campeón del mundo con el City. Probablemente terminada su carrera diremos que el jugador noruego más importante es Haaland, pero hoy día perfectamente podemos decir que Solskjaer tiene por qué ser el jugador noruego más importante, pero él sabe que tarde o temprano le van a quitar ese cetro. En Costa Rica no tengo dudas, Keylor Navas, multicampeón con el Real Madrid de Champions, campeón del mundo también, el tipo fue al PSG, nadie entiende por qué se fue al Real Madrid, podría seguir siendo un portero histórico, no habría quizás permitido la llegada de Courtois, o llegaron, claro, al estar juntos prefirieron a uno por sobre otro, pero es un tremendo arquero, quizás porque es americano, centroamericano. Existe esta especie como de clasismo en el fútbol, los europeos son más importantes, pero la calidad de Navas es indiscutible y le permitió también a Costa Rica llegar a un mundial bajo su alero. Un tremendo jugador y lo demostró en el equipo más importante del mundo, Keylor Navas. Seguimos con Eslovenia. Acá, a ver, hay un tema generacional porque Zlatko Savić, lideró a Eslovenia a llegar a su primer mundial el año 2002. Jugador que estuvo en el fútbol español, en el Valencia. Pero por otro lado tenemos a Jan Oblak, el arquero del Atlético de Madrid, que fue campeón de liga. Entonces uno dice, ambos tienen argumentos para ser considerados más importante. Por ahora, yo digo, a ver, en la historia del país es muy importante la selección porque llegar a un mundial es el hito mayor. Y ese es el hito mayor de su fútbol. Pero por otro lado, lo que ha logrado Oblak a nivel de clubes es importante. Entonces están muy a la par. Hoy sigo creyendo que es Savić, pero al terminar la carrera de Oblak, probablemente en un paralelo, en un tú a tú, vamos a quedar con que el arquero del Atlético de Madrid, el dirigido por Diego Simeone, va a ser el mejor jugador, o sea, el jugador más importante en la historia de Eslovenia, no quepa duda. En Senegal, sí que no tengo dudas, Sadio Mané. Campeón de Champions con el Liverpool, llegó a la Premier League, se hizo exitoso, después llegó al Bayern, fue exitoso también. Ahora se fue a otro fútbol, al fútbol asiático, al fútbol árabe, donde quizás se pierde un poco la sensación o la importancia de lo que se logra, porque cuando se compara con Europa uno dice es un fútbol menor, sí, pero sigue brillando. Y aparte que es cierto, digo más importante, se debiera delimitar solo lo que se hace dentro de la cancha, pero la conciencia social que tiene Sadio Mané no es menor. Un tipo que está preocupado de sus orígenes, que gran parte de su sueldo lo dona a generar escuelas en su país, a mejorar la calidad de vida de niños que sueñan ser como él, y que él no tuvo esa oportunidad de tener a alguien que le donara dinero o tener un mejor entorno para poder crecer. Él creció en la mayor pobreza posible. Pero ¿por qué no poder ayudar a que niños la tengan más fácil? Y esa conciencia también es importante, porque uno no puede decir que un futbolista es importante por eso. No es solo
meter goles, no es solo atajar, no es solo quitar pelotas, no es solo levantar copas, también hay algo más. Y ahí Sadio Mané es el futbolista senegalés más importante de la historia. Y cierro con Dinamarca, para mí es Michael Laudrup, el futbolista danés más importante en la historia de ese país. Un tipo que jugó en el Barcelona, en el Real Madrid, fue campeón de Champions con el cuadro blaugrana dirigido por Johan Cruyff, un jugadorazo. Lideró a esa Dinamarca que llegó a cuartos de final del Mundial de Francia 98 y lamentablemente para él no jugó la Euro del 92, cuando su selección fue campeona continental. ¿Y por qué? Porque se llevaba mal con el técnico, imagínense ustedes. O sea, yo creo que en condiciones normales hubiera estado en ese plantel y habría levantado la copa junto a su hermano, por ejemplo, pero no se dio. Ahí donde yo voy con que el título o los títulos son importantes pero no trascendentales, porque alguien dirá, que no ganó la Euro, entonces no es el más importante, no es el jugador más importante. Puede serlo igual, su carrera lo demuestra, pero el tipo obviamente, el destino no quiso que jugara ese torneo, pero no quita en nada lo trascendental que significó Michael Laudrup para el fútbol europeo y para el fútbol mundial. Así que con él cierro la parte 4 de los futbolistas más importantes de cada país.